Cordial saludo, muchas gracias por invitarme a este Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones CIA 2020. Mi nombre es Álvaro Domínguez, soy laboratorista y metrólogo en la magnitud de presión del Laboratorio de Máquinas y Sistemas Térmicos, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Voy a exponer un tema, conceptos de presión y aplicaciones industriales. Ha sido un poco difícil adaptarme a esta realidad en presentaciones virtuales, pero hice lo mejor posible. Hablaré de una propiedad de los sistemas termodinámicos. En esta ocasión es la presión. Entonces, en el contenido del curso iré exponiéndole todo sobre el tema. La presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Superficie es sinónimo de área, es decir, sobre cierta área. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cilindro con un émbolo comprimiendo un gas. El cilindro está abierto a la atmósfera. Se visualiza la presión que ejerce el aire sobre la superficie del émbolo. Los vectores verticales representan cada una de las fuerzas que ejerce el aire sobre el émbolo. La pregunta es, ¿cómo podemos medir la presión? Para este caso, vamos a sumar todas y cada una de las fuerzas que ejerce el aire sobre el émbolo para tener una fuerza total, el cual será normal, es decir, perpendicular a la superficie del émbolo, el cual se encuentra representada por el vector fuerza normal. Voy a suponer que la superficie del émbolo tiene cierta área, esta de acá. Siendo así, se podrá definir la presión como la magnitud del vector fuerza por el área de la superficie aplicada. De ahí es donde surge esta fórmula. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton y del área es el metro cuadrado. El cociente entre Newton sobre metro cuadrado es el Pascal. El Pascal es la unidad de presión en el sistema internacional de medida. La pregunta es, ¿la única forma de medir presión será fuerza sobre área? La respuesta es no, no es la única forma. Para lo anterior expuesto surgió el barómetro, el cual nos permite conocer la presión atmosférica, es decir, la presión ambiente. Este equipo fue usado por el físico y químico italiano Evangelista Torricelli en 1643 en un laboratorio y logró medir la presión atmosférica por primera vez. Torricelli concluyó que la presión atmosférica es directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio y adoptó como medida de presión el milímetro de mercurio. Llegó a la conclusión de que 750 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera y una atmósfera es igual a 1013 milibares o hectopascales. En la figura se tiene un recipiente lleno con agua. En el tubo vertical existe cierta columna de agua. Como el recipiente está abierto a la atmósfera, presión atmosférica, este ejerce una presión sobre todo el líquido del recipiente y es la que sostiene la columna de agua, es decir, la columna vertical de agua. Como ejemplo, en los puntos A y B, seleccionados dentro de la superficie del agua, estos puntos están a la misma altura, es decir, están al mismo nivel. Cuando dos puntos están a la misma altura, se puede concluir que la presión en A es igual a la presión en B. Con esto se concluye que la presión en A es igual a la presión atmosférica. Vemos el diagrama de cuerpo libre, donde se tiene el peso de esta columna de agua que se encuentra dentro del tubo vertical y por otro lado se tiene una fuerza normal ejercida por el agua dentro del tubo vertical. Esta es la que sostiene la columna de agua dentro del tubo vertical.
Si asumimos como referencia el eje Y, el eje vertical, se aplica una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas existen en el eje Y? Existe la fuerza normal que tiene sentido hacia arriba menos el peso del agua que tiene sentido hacia abajo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la fuerza normal menos el peso de agua. Y esa sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, se encuentra en reposo. Para calcular la fuerza normal se tiene que la presión es igual a la fuerza normal sobre área, entonces fuerza normal despejándola sería a presión por área. También tenemos un peso. ¿Qué peso? El peso del agua sería igual a la masa por la gravedad. También tenemos una densidad, la densidad del agua que sería a masa sobre volumen. Al despejar masa tenemos que la masa es igual a densidad por volumen. Por otro lado tenemos un volumen, el volumen del agua dentro de ese tubo vertical, que sería igual al área, ¿qué área? Al área del tubo vertical. Supongamos que sea uniforme todo el área de este tubo, área por la altura. Al reemplazar esta ecuación tenemos que masa es igual a la densidad por área por altura. Al reemplazar la masa tenemos que masa es igual a la densidad por el área por altura por la gravedad. De la ecuación anterior habíamos asumido que que aquí fuerza normal al pasarla al otro lado, fuerza normal es igual al peso. Reemplazamos, fuerza normal es igual a la presión por el área y que el peso es igual a la densidad por el área por la altura por la gravedad. Al eliminar áreas y áreas a ambos lados tenemos que presión es igual a densidad por la altura por la gravedad. En los textos los encontramos ya de una forma ordenada que presión es igual a densidad por gravedad por altura. Es la forma de medir presión, es otra forma de medir presión, ¿cierto? Entonces ya aquí tenemos dos, que presión es igual a esta fórmula y que presión también es igual a fuerza sobre unidad de área. Vamos a suponer que tenemos un recipiente lleno con agua y seleccionamos dos puntos, un punto A y un punto C. En el punto A pertenece a la superficie del líquido y como está abierto a las atmósferas, entonces la presión en A es igual a la presión atmosférica. También se ha seleccionado un punto C a cierta profundidad con cierta altura. Si deseamos conocer la presión en C, ¿qué procedimiento empleamos? De la ecuación anterior vimos que la presión en C es igual a la presión atmosférica más la presión ejercida por la columna de agua. Entonces tenemos que la presión en C es igual a la presión atmosférica, es decir, a la presión ambiente, estando el tanque vacío a la atmósfera, más la densidad del fluido, más la gravedad, por la gravedad, por la altura. De esto sacamos la conclusión de que la presión es directamente proporcional a la altura. Tenemos otro recipiente abierto a la atmósfera. Aquí podemos concluir que la presión en 1 es menor que la presión en 2 por la diferencia de altura o que la presión en 2 es mayor que la presión en 1. También tenemos dos puntos, 3 y 4. También podemos concluir que la presión en 3 es igual a la presión en 4 o que la presión en 4 es menor que la presión en 2. Ahí podemos mirar varias cositas.
De esto tenemos que la presión depende de la altura de la columna del fluido. Mientras más sea la profundidad en C, la presión es mayor, ¿sí? En este caso. Pensemos en el siguiente ejemplo. Se tiene una ballena succionando agua a través de un tubo vertical. Entonces la pregunta es, ¿cómo conocemos la altura máxima a la que la ballena podrá succionar? Para el análisis se tienen dos puntos, un punto A y un punto C, sobre la superficie del agua dentro del tubo vertical. Según la fórmula anterior, la presión en C es igual a la presión en A más la presión ejercida por la columna de agua. Entonces la presión en C es igual a la presión en A más la densidad por la gravedad por la altura. Si despejamos la altura, tenemos que la presión en C es igual presión en C menos presión en A por la densidad por la gravedad. Si igualamos esto, entonces tenemos que la presión en C es la presión atmosférica y la presión en A, si la ballena es capaz de lograr un vacío perfecto, la presión en A es igual a cero, porque la presión de vacío es igual a cero, es decir, no existe ninguna clase de presión. Por lo tanto, aquí concluimos que la altura máxima sería la presión atmosférica menos cero por la densidad por la gravedad. Si reemplazamos condiciones normales, tenemos condiciones normales de presión sobre, esta es la densidad del agua por la gravedad. De aquí tenemos lo siguiente, que kilogramos metros sobre segundo cuadrado es igual a newton, cancelamos newton con newton, metro cuadrado sobre metro y nos queda un metro, o sea que la altura máxima a la que puede solucionar esa ballena sería 10,33 metros. Esta es la altura máxima a la que puede llegar una columna de agua en el ambiente, en nuestra atmósfera. Por eso es que ni la bomba más potente puede levantar más de 10,33 metros de columna de agua. Cuando se van a hacer ese tipo de arreglos en edificios o partes muy altas, entonces se hace un arreglo de bombas para llevar aguas o algo, entonces bombas en paralelo, bombas en series, etc. Como sabemos que la presión depende de la altura, tenemos estos tres lugares, Medellín, Bogotá y el Monte Everest como ejemplo. Tenemos una gráfica de la presión en kilopascales y la altura en kilómetros. En la gráfica podemos ver la relación que hay entre la presión con la altura. A una altura de 0 kilómetros se encuentra el nivel del mar. Esto equivale más o menos a 100 kilopascales y vemos que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Es decir, ese es el punto de ebullición del agua a nivel del mar. Entonces tenemos aquí los tres lugares, Medellín, Bogotá, Monte Everest. Medellín a una altura de 1.495 metros sobre el nivel del mar, una presión atmosférica de 85 kilopascales y el punto de ebullición 94,5 grados Celsius. O sea que se ubica en la gráfica más o menos en este punto. Tenemos la altura de Bogotá, 2.640, una presión atmosférica de 74,6 kilopascales y la temperatura de ebullición de 92 grados Celsius. Representado más o menos acá también. Y el punto más alto, Monte Everest, una altura de 8.846 metros sobre el nivel del mar, una presión atmosférica 24 kilopascales y el punto de ebullición 70 grados Celsius. Mirando las alturas podemos concluir que entre más alto nos encontremos, más rápido hervirá el agua y también tenemos que a mayor altura, menor presión. Cuando hablamos de un fluido, por ejemplo el agua, no es suficiente decir
que la temperatura de ebullición es 100 grados Celsius, porque es cierto si la presión atmosférica son 100 kilopascales, esto es a nivel del mar. Es por eso que consideramos siempre la temperatura y la presión como propiedades termodinámicas. Nunca se habla de una sola propiedad, siempre van de la mano estas dos propiedades. Tenemos otro ejemplo. Si se encuentra a nivel del mar, donde la altura es igual a 0, es decir, aquí tenemos esta imagen, se experimenta cierta presión y esa presión viene de la columna de aire de la atmósfera. Vemos aquí que la columna de aire es mucho mayor. Si se sube un poco, se experimenta una presión menor, porque la columna de aire es menor. Y si se sube un poco más, la presión seguirá siendo menor, porque la columna de aire es menor. En resumen, a mayor altura la presión disminuye y la temperatura de ebullición del agua disminuye, es decir, el agua hierve mucho más rápido a mayor altura. En termodinámica siempre se usan presiones absolutas. Estas son aquellas que se miden desde una presión igual a 0. Imaginemos que la presión en este punto es igual a 0, que existe un vacío absoluto. Vamos a imaginar que la altura H1 representa la presión atmosférica. La llamamos presión ambiente, que es igual a una atmósfera o aproximadamente 100 kilopascales. Esta presión se mide con un instrumento que se llama barómetro. Bueno, y preguntaremos, ¿qué mide un manómetro? Mide la presión de la altura 2. Estamos acá. Y es conocida como presión manométrica. Los manómetros miden cuánta sobrepresión existe y se llama sobrepresión porque está por encima de la presión atmosférica o presión ambiente. Conclusión: la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Para medir la presión manométrica utilizamos un instrumento que se llama manómetro. Existe otro tipo de presión de vacío, aquí, y mide la presión por debajo de la presión atmosférica. Y el instrumento para medir esta presión es el bacómetro. De la presión absoluta, para medir vacío es presión absoluta de vacío es presión atmosférica menos presión de vacío. Existiendo menos significa que se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Esta es como la formulita. Aquí tenemos una tabla de factores de conversión. ¿A cuánto equivale? Es decir, un bar en milibares, todas las unidades que hay para medir presiones. Esas varían según la ubicación geográfica. Las más usuales aquí, pues, en nuestro medio es el bar. Está pulgada de agua. Tenemos también el PSI, que es común. Vamos a hablar de los tipos de manómetros. Según la directriz técnica empleada por el PTB, un organismo alemán, como procesos técnicos y de organización para la calibración de presión, tenemos esta clasificación de manómetros: tipo burdo, manómetros eléctricos y transmisores de presión. Unidades mecánicas de presión manométrica. Entonces aquí tenemos un manómetro como las partes mecánicas. Entonces aquí tenemos la parte trasera. Esta es la parte de conexión. Aquí donde están. Aquí es para sujetar, para apretar, por así decirlo, el manómetro. Acá tenemos el tubo burdo, el que hace la elongación cuando le ponemos presión. Tenemos un casquete o una caja, un dial
que es donde nos va marcando a medida que va aumentando o disminuyendo la presión. Acá tenemos el vidrio, este es un empaque, y acá tenemos un anillo o bayoneta. Dentro de los elementos mecánicos tenemos esto. Entonces tenemos el más usual, que es el tipo burdo, y este va desde 0 a 60 bares aproximadamente, es la presión de trabajo. Tenemos otros dos, que es el tubo helicoidal, tubo en espiral, ya lo vamos a ver enseguida más detalladamente. Estos soportan desde 10 milibares hasta 40 bares. Tenemos un elemento tipo cápsula desde 2.5 milibares hasta 0.6 bares y un tubo corrugado. Voy a hablar de los indicadores más comunes. Pues aquí empezamos por el tipo burdo. Acá tenemos una entrada de presión en este punto. Entonces, los muelles del burdo consisten en tubos curvados de sección oval. A medida que se aplica una presión al interior del tubo, este tiende a enderezarse. El trayecto del movimiento se transmite a un mecanismo y es la medida de presión que se indica mediante la aguja. Los muelles curvados son aproximadamente de 250 grados y son adecuados para presiones entre 0.6 y 60 bares. Hay algunos fabricantes pues que hablan, siendo también burdo, pero con otro mecanismo, de hasta 7.000 bares, inclusive hay unos hasta de 8.000 bares. Aquí tenemos un indicador tipo diafragma. Vamos acá. Estos elementos están sujetos entre sí por dos bridas, como lo vemos aquí. Al aplicar una presión, existe una deflexión en el diafragma y esta deflexión es transmitida por un elemento mecánico mediante una varilla. Aquí logramos ver como el mecanismo, la varilla y el diafragma. Tenemos otro tipo que es indicador tipo cápsula. Este elemento comprende dos membranas en la parte interior en forma circular, sellada fuertemente alrededor de una circunferencia. Los aspectos de presión en el interior de la cápsula y el movimiento que genera demostrada por la aguja según la medida de la presión ejercida. Estos manómetros son especialmente apropiados para las mediciones de fluidos gaseosos y de bajas presiones. Acá tenemos rangos aproximados entre 0 y 2.5 bares. Vemos aquí también un medidor de presión absoluta. Estos elementos se utilizan donde las presiones han de ser medidas con independencia de las fluctuaciones naturales de la presión atmosférica. La presión de los manómetros se comporta contra una referencia de presión que a la vez es cero absoluto. Y aquí tenemos unos rangos de indicación que van entre 0 y 16 milibares o 0 y 2.5 bares con una precisión de 0.5 a 2.5 bares. Tenemos otro tipo que es indicador diferencial. Este tipo de indicadores miden la diferencia entre dos presiones. La cámara positiva y negativa están separados por un elemento de medición. En este caso, en esos otros casos no, esto es un indicador que tenemos en el laboratorio de columna de agua. Si ambas presiones en funcionamiento son iguales, el elemento de presión no puede moverse y por lo tanto no puede indicar la presión. Solo se da lectura de presión con diferencial cuando una de las presiones es superior o inferior. El margen de presión de esta está entre 0 y 16 milibares
o entre 0 y 25 bares con las precisiones aquí indicadas. Tenemos otro tipo, ese es como la carátula pues, de un manómetro. Tenemos un punto cero, aquí más o menos tenemos 270 grados, tenemos punto cero, tenemos una marca de seguridad aquí donde el fabricante indica la norma con la que fue hecha el manómetro. Estas son opcionales. Los manómetros deben trabajar siempre más o menos en el 50% del rango o entre el 25 y el 75%. Es como las recomendaciones que nos indica el tipo de material y la clase o exactitud del manómetro. Aquí tenemos como la información más importante de los manómetros. Tenemos su escala. Normalmente la escala está grabada de 270 grados. Empieza aquí, termina aquí. ¿Cierto? En este caso tenemos de 0 a 10 bares. La resolución del instrumento, la división de escala, la unidad de presión, en este caso tenemos el bar, la marca de 0, si aquí tuviéramos la aguja donde nos indica el 0, presión mínima, la norma con la que fue fabricada el instrumento, en esta parte, el tipo de material, acero, es por lo general como lo más usual, la clase de exactitud, que en esta parte, que es una característica del instrumento de medición para obtener medidas próximas al valor verdadero. En los manómetros las clases por lo general están 0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5 y 4. Y por último tenemos el fabricante. ¿Cuál fue el fabricante? El fabricante que hizo la construcción del manómetro. Aspectos a tener en cuenta al seleccionar un manómetro. Tenemos dentro de algunos, los más comunes serían el objetivo de la medición, si es para indicación, es una medición de un proceso, es un instrumento patrón. Según la aplicación que se le va a dar, si es en industria mecánica, química, dilación, etc. ¿Qué tipo de ambiente hay donde se va a instalar el manómetro? Hay vibraciones, agua, temperatura, humedad. Y el tipo de fluido, si es un gas, un líquido, vapor, oxígeno, etc. Tenemos los transductores de presión. Un transductor o transmisor de presión es un sensor o aparato que convierte una presión en una señal eléctrica de salida. Al aplicar una señal de presión tenemos una señal eléctrica. Estandarizada en ese momento, porque antes existían señales de voltaje, pero hubo una estandarización y siempre tenemos señales de 4 a 20 miliamperios proporcionales. Aquí tenemos como las características de un transductor, el fabricante, la referencia, el rango, es decir, este es de 0 a 5 bares, hay que alimentarlos, tiene una alimentación, excitación de 8 a 30 voltios y una salida proporcional, según a la presión, de 4 a 20 miliamperios. La clase de los transmisores más comunes están mecánico, electromecánico, electrónico. Los transductores electromecánicos, según su funcionamiento, se clasifican en resistivos, magnéticos, capacitivos, entre otros. Hay extensiométricos, piezoeléctricos. Hay una gran variedad. Los transductores electromagnéticos resistivos son los más sencillos y se basan en la variación de una resistencia producida dependiendo del núcleo en esta bobina. A medida que va variando la presión, va subiendo y tenemos una señal de salida en corriente. Dentro de las aplicaciones industriales, en el laboratorio tenemos banco didáctico de refrigeración. En ese podemos medir la presión a la entrada o a la salida de un intercambiador de calor.
En este caso puede ser condensador o evaporador. Lo mismo aquí tenemos en una caldera, sistema de separación de vapor. También medimos la presión que nos produce la caldera. Acá tenemos un compresor también, cuánta presión produce el compresor, entonces nos va indicando. En esos casos no controlamos, solamente sirve para indicación. En esta otra tenemos un transductor de presión, lo mismo, un compresor, medimos presión a la entrada y a la salida del compresor. Esta señal eléctrica es llevada a lo que llamamos un PLC, que es un control lógico programable, es una señal eléctrica, se hace un procesamiento de datos y esos datos los visualizamos en un sistema SCADA. Entonces ya aquí lo visualizamos de forma digital. Los controladores, los transductores de presión, con esto sí se pueden hacer controles industriales. Otras tenemos dentro de las aplicaciones metrológicas, tenemos en el laboratorio una balanza de presión, aplicamos el principio de presión es igual fuerza sobre área. Entonces tiene dos pistones, un pistón de alta, un pistón de baja, entonces varía en cada pistón, varía el área, el rango de la balanza del laboratorio está entre 1 y 700 bares, actúa como patrón primario, tiene una precisión de 0.015% a full escala y con un software especializado llegamos hasta 0.008 a full escala, como incertidumbre. En este otro tenemos un calibrador de presión para transductores de presión. Entonces con este hacemos la calibración de transductores o el aseguramiento metrológico más bien. Acá tenemos también otro banco comparador para hacer calibraciones de manómetros y transductores de presión. Esta es la bibliografía donde saqué las imágenes. Agradezco la atención, voy a estar pendiente a la hora de la presentación para preguntas, inquietudes y mis datos en pantalla para compartir informaciones posteriores. Muchas gracias por todo.